Y estamos de vuelta en Voces de Nuestra Gente y vamos a hablar acerca de los delitos electorales. Nuestra sala. Le damos la bienvenida en esta tarde al abogado Carlos Jiménez Viteri. Él es asesor del Centro de Conciliación y el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, doctor. Mónica, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Bueno, doctor, lo invitamos sobre todo en esta temporada porque, bueno, hablar de política, elecciones, estamos ya prácticamente a 20 días de que se presenten las elecciones y poder hablar un poquito acerca de este tema. ¿Cuáles son los delitos electorales que más se presentan? Bueno, nuestro Código Penal consagra una serie de delitos que tienen que ver con el sistema electoral, ¿no es cierto? Básicamente se reúnen unas conductas como la compra del voto, que sería la corrupción al sufragante, cuando a una persona se le ofrece un dinero, por ejemplo, o se le promete entregar algo a cambio del voto por determinado candidato. Tenemos los casos del constreñimiento al sufragante, es decir, cuando a la persona se la obliga a votar por determinado candidato. También el voto fraudulento, es decir, la famosa transhumancia electoral, que es cuando las personas inscriben su cédula en un municipio diferente de donde residen, pues con el objetivo de favorecer a un candidato de la alcaldía o de la gobernación o del consejo donde quiere, pues, donde va a votar esta persona, ¿no? Básicamente esas son, entre otras conductas, como la alteración, pues, de los resultados electorales, que a veces se encuentran a las personas con multiplicidad de cédulas de ciudadanía, votan más de una vez y demás conductas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar acerca de la transhumancia que usted nos acaba de mencionar. Muchos votos o muchas personas que se han inscrito en diferentes municipios del departamento, la registraduría incluso ya ha tenido que anular unas cuantas. Sí, lo que pasa es que eso es un problema a nivel nacional, ¿no es cierto? La registraduría a nivel nacional y aquí en el departamento de Nariño ha estado muy vigilante de este tipo de situaciones, porque son situaciones anómalas en las cuales el potencial electoral de un municipio es bajo y de repente aparece un número considerable de personas inscritas. Y gran cantidad de estas personas no residen en ese municipio, no pueden justificar debidamente por qué van a votar en ese municipio. Entonces, eso hace que la registraduría cancele esa inscripción e impida, pues, el derecho a votar en esas localidades, porque precisamente lo que se está demostrando es que hay un interés, pues, no legal, en el que se amparan las personas para votar en otros municipios distintos a donde residen, ¿no es cierto? Ese es el clásico ejemplo de la transhumancia electoral. Bueno, pero puede existir de pronto la coincidencia en que uno tenga un traslado y quiera inscribir su cédula. Eso es perfectamente válido, sí, pero siempre y cuando se pueda justificar. El problema es que van en grupos de personas y eso, pues, para la registraduría son situaciones anormales que requieren una investigación y como consecuencia de esa investigación que adelanta la registraduría es que se anulan las inscripciones porque, pues, vuelvo, insisto, no logran justificar debidamente por qué es que van a votar a otros municipios que a veces la gente ni siquiera conoce. Abogado, pero ¿existe realmente una sanción? ¿Se puede comprobar, se puede castigar esta modalidad de fraude electoral? Claro que se puede, como son delitos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que una vez puesto en conocimiento de la Fiscalía, es necesario iniciar las investigaciones para que se determine quiénes son los responsables de esta conducta. Tanto el posible elector, digamos, como las personas que están detrás de estas personas que los motivan o los incitan a que vayan a votar a otras partes, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sanciones existen cuando se comprueba realmente que hay transhumancia? Pues el Código Penal consagra las sanciones que, digamos, son las penas privativas de la libertad, las privaciones, por ejemplo, del derecho a votar, que son las sanciones accesorias que el Código Penal le consagra, ¿no es cierto?, a este tipo de infracciones, y también, pues, las infracciones administrativas que determinan las leyes electorales, que es la privación, pues, del derecho a votar, ¿no es cierto? Se cancelaría su inscripción y, por lo tanto, no podría votar esta persona, pues, que ha incurrido en esta conducta. Bueno, pagarle a una persona porque vote por alguien, bueno, es un delito desde todo punto de vista darle un dinero, pero bueno, también se presentan
las personas que recomiendan, bueno, yo a usted le voy a dar un trabajito, le voy a ayudar con esto, con lo de Familias en Acción, por ejemplo, con un subsidio. ¿Esto también se constituye en delitos? A ver, lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿no es cierto? El código habla de la corrupción del sufragante, que es, digamos, cuando realmente se le ofrece en concreto, digamos, a una persona un dinero, alguna utilidad a cambio de su voto determinado. Pero lo otro es un fenómeno que es común, digamos, y en estas épocas electorales uno se da cuenta que dentro de las campañas políticas, pues, ¿no es cierto?, los candidatos prometen determinados puestos o apoyos cuando llegan pues ellos a los cargos de elección popular a la gente, ¿no es cierto? Pero eso no es, digamos, como corrupción al sufragante, que es el delito en concreto que está sancionando el código. Aquí es una conducta mucho más específica, más concreta, de ofrecerlo, entregarle al elector, al votante, pues un dinero a cambio del voto en un sentido determinado. Ya. Bueno, hay otro fenómeno que se ha escuchado y es la participación de funcionarios públicos en campañas políticas. Claro. ¿Esto es un delito? No, la participación en política tiene varios matices, sobre todo desde el punto de vista del derecho disciplinario, ¿no es cierto? El derecho penal pues también interviene en determinadas circunstancias, que es lo que se llama así, la intervención en política. Pero digamos que más que lo penal es un fenómeno disciplinario, ¿no es cierto? Es una falta disciplinaria sumamente grave pues de estos funcionarios, ¿no es cierto? Con las excepciones pues que la Constitución consagra. Por ejemplo, los congresistas, ellos mientras estén en su cargo pueden continuar haciendo sus gestiones, participando pues en política. Pero los empleados, pues digamos el alcalde, el gobernador, ellos no pueden, precisamente pues para no influir indebidamente en los electores, ¿no es cierto? Y para que no favorezcan a X o Y candidato, porque eso pues digamos es un quebrantar las reglas del juego democrático como tal, ¿no es cierto? Para que sean unas elecciones limpias, equilibradas en lo más posible. Exacto. Bueno, usted me habla acerca de buscar que las elecciones sean equilibradas, limpias. Sí. Bueno, como abogado, ¿cómo ve la situación en general de la política en el país, en nuestra región? Ya, pues desafortunadamente no hay un ejercicio democrático limpio, por así decirlo. No es cuestión de ahora, no es por la contingencia de la época electoral, sino que a lo largo de la historia hemos visto que las campañas políticas muchas veces lo que hacen es degradarse, porque se dedican a atacar a sus contrincantes y se desgastan en eso y se olvidan de algo que es fundamental, que es exponer sus propuestas pues a la comunidad, ¿no es cierto? Eso por una parte, es decir, que el debate político se está empobreciendo. Cada vez más es ocuparse de descubrir los defectos del otro candidato en lugar de exponer las propias ideas que se quieren llevar a cabo si es que son elegidos como tal. Y la otra, pues digamos que la política está muy influenciada por prácticas de corrupción, ¿no es cierto? Resulta que la misma sociedad se ha acostumbrado a que esperan que les den algo, una utilidad, para ver si votan por X o Y persona. Entonces es curioso cómo muchas personas van a todas las campañas y entonces están expectantes a dónde les dan más, como para ir a votar por eso. Entonces el ejercicio del derecho al voto no debe estar mediado por circunstancias de utilidad económica, sino más bien como un compromiso con el país, ¿no es cierto? Si nosotros queremos un país mejor, una sociedad mejor, pues tenemos que ser muy responsables en la elección de nuestros gobernantes. Bueno, y las redes sociales se han prestado también para muchas situaciones de acomodar, de entregar seccionadas ciertas cosas, testimonios también que pueden enredar a la comunidad. Sí, desafortunadamente es eso. Las redes sociales, como pueden ayudar, pueden perjudicar. Entonces, eso es lo que enrarece más todavía en las campañas políticas, tornan violento, digamos, el debate político, porque la violencia no es solo la que uno está acostumbrado a ver de la sangre, de los muertos, heridos, sino que eso también es violencia, porque pues no permite, como decimos, un ejercicio, un debate democrático, porque si yo me ocupo es hablar mal de los otros candidatos, pues estoy descuidando lo elemental. La gente al fin no va a saber cuáles son las propuestas que tienen cada uno de sus candidatos, y eso es a donde debe llevar el debate democrático, precisamente, exponer unas ideas, a ser sometido a que sean contradecidas, porque eso de eso se trata, de debatir, de enriquecer y de que el elector se pueda hacer una idea pues lo más clara de cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos y escoger por la que a él le parezca. Claro que sí. Bueno, ¿cómo lograr, por ejemplo, parar todo este tipo de
delitos y cómo, digamos, hacer pedagogía con la gente, con la comunidad? Bueno, si uno mira, por ejemplo, en la página de la registraduría, ¿no es cierto? Hay unos instructivos, hay unas guías, unas orientaciones para que la comunidad, pues, sepa cómo ejercer debidamente su derecho al voto, ¿no es cierto? Pero bueno, insisto, la cuestión aquí es cultural. O sea, hay personas que están acostumbradas a esperar algo a cambio del voto, o en otras circunstancias peores son obligadas a votar por determinados candidatos y si no lo hacen, pues las consecuencias son graves, ¿no es cierto? Eso que pues impide, digamos, que las personas puedan ejercer su derecho al voto libremente. Y la cuestión cultural, que es lo que más preocupa, es decir, la gente está ejerciendo su derecho al voto, pero no vota en conciencia, por así decirlo, sino que está condicionado por toda una serie de factores que son ajenos al ejercicio de ese derecho democrático como tal, ¿no es cierto? No debería ser eso, porque pues la idea de ejercer ese derecho al voto es ejercerlo en conciencia y pues obviamente con la expectativa de que quien llegue al poder, ¿no es cierto?, sea una persona con las más altas calidades para pues gobernar el destino de la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, lo que usted acaba de mencionar, las personas que las obligan a votar por Sí, X o Y candidato. circunstancia. Y uno, bueno, eso es una cosa que uno escucha como corrillo, bueno, hay que votar por este, si no pierdo mi puesto. ¿Ese tipo de situaciones también se pueden convertir en delito? Sí, eso es un delito que se llama constreñimiento al sufragante, se llama eso. Es cuando a esa persona, el elector o sufragante, pues se lo obliga a votar por determinado candidato. Lo que pasa es que la cuestión probatoria sí es bien difícil. Es bien difícil. Sí, porque pues las amenazas no son de una persona determinada, sino que, por ejemplo, llega un pasquín a la comunidad y donde dicen pues que ya saben por quién tienen que votar. Eso generalmente pues se da en las zonas apartadas, no en los centros urbanos, donde pues es mucho más difícil, digamos, dar con el responsable, pero desafortunadamente esto es un mal que nos viene aquejando a nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pues de que digamos, se ejerce mucha violencia, por así decirlo, en determinadas zonas para que la gente pueda votar en favor de determinado candidato o propuesta, ¿no? Y también sucede, por ejemplo, en algunas empresas, entidades que ya tienen como una línea política o un candidato marcado. Sí, también es eso y se está condicionando el voto. Es decir, si usted no vota, entonces su puesto puede peligrar. Esas son las prácticas que nosotros nos hemos acostumbrado, pero que, digamos, como cultura ciudadana deberíamos erradicar, ¿sí? Inclusive eso explica por qué siempre en las elecciones quien gana es la abstención. Son niveles alarmantes, es decir, con una abstención que supera el 50, el 60%, pues eso queda entender que la gente no cree en el sistema democrático, y por algo es decir, el no votar está indicando necesariamente que hay una oposición tanto con el sistema democrático como con las propuestas de los candidatos. Entonces, no debería ser así, es decir, que la gente realmente vote en conciencia y que entre más votemos mejor, porque así se dota de legitimidad del poder público. Pero la situación real, actual nuestra, es que la abstención siempre gana todas las elecciones. Bueno, ¿qué sanciones existen cuando ya hay un fraude dentro del voto como tal? Cuando hay alteración, cuando de pronto la persona vota 2 veces. Bueno, pues eso siempre se da, ¿no? Cuando aparecen personas votando más de una vez, el voto tiene que anularse, obviamente. Cuando aparecen votando personas que ya están fallecidas, por eso es muy usual, por ejemplo, que hay personas que están con 15 cédulas de ciudadanía y entonces votan por esos 15 personas. Eso es increíble, todavía pasa eso, digamos, el censo electoral ha sido, pues la registraduría, entiendo que hace unos controles, tiene que depurar ese censo, tiene que actualizarlo, todos los días pues se registran defunciones, digamos, entonces eso hay que registrarlo, hay que tener actualizada esa base de datos y hay unos controles, tanto en sede electoral, a cargo de la registraduría, como en sede penal, ¿no es cierto?, para anular estos votos. Hay unos procedimientos, digamos, y por eso pues hay un escrutinio, ¿no es cierto?, se revisa el conteo de votos, se llena unas actas, hay un procedimiento muy formalizado para garantizar que esos resultados realmente obedezcan a la realidad. Y también por esta temporada, muchísimas personas quieren reclamar su cédula, quieren que rápido les expidan sus duplicados. Sí,
también es muy usual que la gente cuando no es año electoral ni se interesa por su cédula, pero ahorita como ya ven el afán, entonces se empiezan pues a querer obtener rápido su cédula para votar. Pues a veces es posible obtenerla, pero de acuerdo a la capacidad pues operativa de la registraduría, muchas veces la cédula no llega, o porque a las personas se les perdió su documento y mientras les llega su duplicado, pues tendrán que esperar y contar con suerte para que puedan votar, ¿no es cierto? Bueno, también aprovechando pues que usted se encuentra aquí, quisiera que de pronto nos explique un poco lo que ha sucedido con los, algunos, digamos, no claridad, por ejemplo, en temas de firmas y situaciones así que hemos escuchado con diferentes candidatos. Con diferentes candidatos, ¿no es cierto? Eso es cuando, digamos, los candidatos no los avala un partido, sino que ellos representan a un grupo significativo de ciudadanos, ¿no es cierto? Y por eso acuden a la ciudadanía para que con su firma apoyen una candidatura, ¿no es cierto? Eso es un procedimiento válido, es legal, pero también sometido a controles. ¿Controles en qué sentido? Mira que la persona que realmente firma corresponde a la persona que en realidad es la que firma, que su número de cédula es la verdadera. ¿Por qué? Porque hay que hacer un control, ¿no es cierto? Y ese control, ¿quién lo ejerce? La Registraduría Nacional del Estado Civil, que va a determinar si esos números, si esas personas tienen, digamos, corresponde ese nombre a ese número de cédula, si esas personas se encuentran o no habilitadas para votar, y así depurar pues realmente esa inscripción por firmas, ¿no es cierto? Esos son controles usuales y sometidos pues digamos también a las acciones judiciales y legales que... A mí me llama la atención porque antes de hacer, porque se hace la revisión después de que el candidato se inscribe. Porque no se hace de manera previa, ¿no es cierto? Bueno, así ha sido diseñado pues ese sistema, ¿no es cierto? Además pues que tornaría un poquito lento pues la inscripción del candidato mientras se revisa el número de personas que avalan esa candidatura. Entonces siempre se hace un control posterior, ¿no es cierto? Lo que pasa es que siempre tiene que hacerse para evitar que aparezcan, por ejemplo, personas que no corresponden con su número de cédula y aparecen ahí, o aparecen personas fallecidas y se hace una firma simulando, por así decirlo, que esa persona sí está de acuerdo cuando esa persona ya está muerta o de pronto está privada de su libertad y no puede votar. Entonces hay que hacer un control, pues el ordenamiento jurídico dice que hay que hacerlo posterior, ¿no es cierto? Pues hay que atenerse pues a lo que la ley dispone al respecto. Y si por ejemplo, bueno, las firmas no le alcanzan para avalar su candidatura, queda... ese candidato pues quedaría claro porque pues precisamente esa fue la opción del candidato, ¿no es cierto? De que no acude a un partido político pues para avalar su candidatura, sino que confía en el apoyo ciudadano, ¿no es cierto? Eso ocurriría. Ya, en cualquier caso. Sí. Listo. Bueno, hablar de, retomando nuevamente el tema de los delitos electorales, hablar de estos delitos se ha convertido ya como en pan de cada día en nuestro país. Sí, desafortunadamente pues estos delitos tienen muchísima ocurrencia y obviamente pues que en época electoral todavía más, ¿no es cierto? De hecho, pues la Registraduría, la Fiscalía han creado unidades especiales para la detección temprana de estos delitos, que inclusive en las mismas jornadas de votación se presentan con muchísima frecuencia, como el caso que comentábamos anteriormente de las personas que tienen un sinnúmero de cédulas de ciudadanía, cuando aparecen queriendo votar a nombre de estas personas, cuando... por ejemplo, la gente misma denuncia que están ofreciendo a la entrada de los lugares de votación dineros o promesas, todo esto para alterar, pues digamos, la voluntad del sufragante, ¿no es cierto? Siempre ha sido una constante, digamos, en las elecciones de nuestro país, que se ataca, digamos, por así decirlo, pues al sufragante y se le impide que ejerza libremente y en conciencia su derecho a votar. ¿Y qué tan, o sea, realmente castigable es en nuestro país todo este tipo de delitos? O sea, pues, que hay un récord como decir, bueno, listo, hay cifras de que se han castigado personas... Más que todo, desde el punto de vista penal, desconozco pues las estadísticas que maneja Fiscalía y Rama Judicial al respecto. Sí conozco de algunos casos, sobre todo de congresistas, por ejemplo, donde ha habido interesantes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia explicando este delito de la corrupción al sufragante, ¿no es cierto? Y más que todo hay mucho control previo, digamos, administrativo de la registraduría, que es ella la que, digamos, tiene la información más a mano, más inmediata, pues para
operar preventivamente, ¿no? Anulando inscripciones, corrigiendo datos y todo lo demás, pues manteniendo un censo electoral lo más actualizado posible para evitar que esos delitos se presenten. Porque a veces una vez ya cometido el delito es bien complicado identificar al responsable. Entonces la registraduría en eso sí, digamos, tiene un papel fundamental, ¿no es cierto?, para evitar que eso pase. Pero estadísticas, pues ahí sí tendríamos que consultar con las entidades, ¿no?, a ver qué información nos podrían suministrar. Muy bien. Bueno, si por ejemplo yo tengo dudas sobre si me están obligando, si hay alguna, como alguna presión, ¿puedo yo recibir asesoría de parte del consultorio jurídico? Por supuesto, digamos, lo importante aquí es hacer pedagogía electoral, ¿cierto? Pedagogía electoral no es votar por determinado candidato, no, es simplemente decirle a la persona, orientarla cómo se vota, sí, porque a veces en eso fallamos, la gente no sabe cómo votar, no se orienta, digamos, en la lectura del tarjetón, qué debe hacer cuando alguien se siente presionado, o cuando de pronto tiene conocimiento de que se están utilizando, digamos, prebendas o ofreciendo dineros a cambio de un voto, es decir, cuál es la ruta de atención para estos casos, ¿no? Cómo se acude a fiscalía, si se puede acudir a registraduría. Esa es una orientación, una pedagogía del elector en esos términos. Eso también lo hace el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Pasto. Bueno, recordémosle a nuestros televidentes dónde queda el consultorio jurídico. El consultorio jurídico nuestro queda ubicado en la calle 18 con carrera 23, al lado del Banco de Occidente. Ahí estamos nosotros funcionando de lunes a viernes de todo el día, pero la atención pues a los usuarios se presta de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los sábados en horas de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, estamos atendiendo continuamente. Muy bien, muchísimas gracias entonces al doctor Carlos Jiménez, él es abogado, asesor del consultorio jurídico del Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Pasto, por habernos acompañado. Muchas gracias por su invitación. A nuestros televidentes, los invitamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que somos.